Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC Motastepe, con transmisión cada semana en nuestras diferentes plataformas en Facebook y YouTube. Te invitamos a utilizar las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC Motastepe. Dios es bueno, poderoso, maravilloso, omnipotente. ¿Cuántos lo creen? Dios es poderoso. Dile a tu hermano, Dios es poderoso. Dios es poderoso. Amén. Dos cosas siempre les recomiendo. Mire, si usted trajo una de estas cosas así, pues póngalo en modo mudo, vibración o lo que sea, pero que no lo esté molestando, por favor, que no le quite la paz. Voltéese con su hermano y dígale a su hermano: hermanos, qué privilegio tenerte el día de hoy a la par mía. Pero dígaselo creyendo, iglesia. Dígaselo creyendo, iglesia. Amén. Amén. Dios es bueno. Puede tomar asiento, puede acomodarse y decirle a su hermano: ponte cómodo. Como siempre les voy a recordar, yo no le estoy predicando a cualquier persona, le estoy predicando a lo mejor que ha escogido el Señor en esta tierra. Amén. Así que siéntase privilegiado, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Yo no sé cuánta luz hay acá, pero yo creo que le estoy hablando a un montón de luces hoy. Amén. Y yo quiero que vaya conmigo a la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 1. Me gusta leer un poco la Biblia. A mí me llama mucho la atención que este libro nunca termina uno de leerlo y de aprender. Amén. Y dice la palabra: porque la ley teniendo la sombra, diga conmigo la sombra. Oiga bien, métase en eso porque de esto vamos a estar hablando. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuántos se han acercado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Pero me llama mucho la atención que dice: la ley solo es una sombra de los bienes venideros, no la realidad misma de las cosas. Dile a tu hermano: Cristo revelado en el Antiguo Testamento, porque Cristo es todo y en todo. Y la palabra que Dios me ponía esta mañana para compartirla con ustedes es: de la sombra a la sustancia. Y esto es lo que Dios está queriendo hablar esta mañana. Para entender nosotros la palabra de Dios, o sea, la Biblia, el manual de la vida, debemos comprender que en el Antiguo Testamento no es un libro de historia aislada, sino un álbum de sombras. Diga conmigo, sombras. Porque si miramos en Hebreos capítulo 10, verso 1, nos está hablando directamente que la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la realidad misma de las cosas. Por eso tenemos que entender que una sombra nos da una idea del contorno y la forma que estamos viendo o que podemos ver, pero carece de color, de vida y detalle. Diga conmigo, carece de vida. Cuando leemos y nos vamos a la palabra en el Viejo Pacto o en el Viejo Testamento, es solamente la sombra de lo que iba a venir, según Hebreos, ¿sí o no? ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, pero cuando hablamos de sombra, usted no puede ver porque carece de color, de vida y detalles. Durante siglos Israel caminó bajo la sombra, pero hoy, a través del Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, conocemos al hombre que proyectaba esa sombra, y era Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo, diga conmigo, Cristo. Por eso es que aquí se predica de Cristo y de Cristo y de Cristo, porque Cristo no es sombra, Cristo es nuestra realidad. Y quiero hablar de la promesa que fue, pastor, pero usted está hablando de que es sombra, pero ¿cómo yo puedo entender esto? Vamos a ir directamente al primer libro que está escrito en la Biblia, pero déjeme decirle y ponerlo como fundamento. El primer libro de la Biblia no es Génesis. El primer libro de la Biblia debió haber sido Job.
Pero muchas veces nosotros estamos, pero Job está después, pero es que así lo quiso Dios que lo pusiera. ¿Por qué? Por el nombre, la promesa que estaba en Génesis, diga conmigo, en el huerto. El vencedor de la serpiente, oiga bien, texto que quiero tocar es Génesis capítulo 3, verso 15. Y desde el primer momento de la caída, Dios no dejó al hombre sin esperanza. Y nosotros quiero que lo lea. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Imagínense lo que está poniendo. Entonces, desde el principio, el primer momento de la caída, Dios no deja al hombre sin esperanza. En la maldición a la serpiente encontramos el protoevangelio, el primer evangelio. Y aquí es donde yo quiero entrar en dos cosas: en la sombra y el fundamento de Cristo. Amén. La sombra, hermanos, Dios anuncia en este texto que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, aunque ésta le herirá el talón. El fundamento en Cristo, hermanos, cuando usted piensa en quién matará al diablo, la respuesta no somos nosotros, es Cristo mismo. Es Cristo que ya lo hizo en la cruz. El golpe en el talón fue la crucifixión, un sufrimiento temporal, pero el golpe en la cabeza fue la victoria sobre la muerte y el pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Cristo ya nos limpió. Dile a tu hermano, ya te limpiaron y no te has dado cuenta. Pero nosotros somos completamente limpios en Cristo Jesús. Oiga bien, en Cristo. Si mi hermano está aquí y está sirviendo, pero no está en Cristo, de nada le sirvió comprarse esa corbata de $48.99. No le para nada le funciona. ¿Por qué? Porque Cristo, si no está en él ni en la corbata, entonces de nada sirve. Porque todo dice que fue hecho para él, con él y solamente para él. Amén. Él es un Dios, por eso es que dice que Él es un Dios celoso, porque Él ama a cada uno de nosotros. Voltéate a tu hermano y dile, te ama Cristo. Y no es envidia, es realidad. Te ama, Cristo te ama. Y nosotros muchas veces lo hacemos a un lado. ¿Cómo lo hacemos a un lado? ¿Cómo no miramos que Cristo nos está amando, o que menospreciamos el amor de Cristo cuando nosotros no hacemos lo que Él nos está diciendo que tenemos que hacer? Entonces, hermanos, el golpe en el talón que habla en Génesis 3:15 fue la crucifixión de Cristo. Usted no podía matar al diablo, que el Señor lo reprenda. Usted no podía matarlo directamente, pero el Señor se proveyó. Dios, diga conmigo, Dios, mi Padre, su Padre, se proveyó de algo poderoso, y es el Hijo, el unigénito. Por eso Él dice que lo mandó, y en la cruz ocurrió lo que Él le dijo en Génesis 3:15. Tú le vas a golpear la cabeza, y se miró muy bien. ¿Por qué? Porque la cabeza en realidad es donde comienza todo el pensamiento, el ataque, el pecado. Usted no peca. Yo lo puedo ver a Cleotildo bien vestido, hermoso, elegante y todo, pero usted no sabe lo que tiene su pensamiento. Usted no sabe si vino y comenzó a ver a una de las hermanas y en su mente divagó y comenzó a hacer cosas en su mente. Por eso es que nosotros, dice la palabra en Romanos, a Pablo se le revela y le dice, hey, tengamos la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque esa mente es la que vence al pecado. Usted y yo no podemos vencer el pecado, pero cuando venimos a Cristo y estamos en Cristo, el pecado es vencido. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que traer todos los pensamientos a los pies de Cristo. Entonces, iglesia, el golpe que le dio el enemigo fue en el talón, dice la palabra, en el calcañar. Fue en la crucifixión, un sufrimiento temporal. Fue un sufrimiento de ¿cuántos días? Fue más o menos digamos por una semana. Por eso se dice que la Semana Santa es en relación o es correlativo a lo que
ocurrió ese día de la crucifixión. Pero nosotros tenemos que estar siempre entendidos de que yo no tengo que estar peleando con el enemigo. Ese es otro de que nos han vendido eso, que usted tiene que estar peleando con el diablo. El diablo ya fue vencido, ya fue exhibido en la cruz del Calvario. Él no tiene nada, ni parte ni arte conmigo. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé si usted lo cree, pero dígaselo a su hermano, él no tiene nada que ver contigo. Dígale, no tiene nada que ver contigo. Todo lo que está pasando y todo lo que ha estado pasando es porque simple y sencillamente fueron malas decisiones que tomamos antes y hoy estamos viviendo las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Cuántos están acá? Yo creo que estamos acá, ¿verdad? Entonces, el fundamento en Cristo, pero quiero hablar del Cristo, es el nuevo Adán. Diga conmigo, el nuevo Adán, que triunfa donde el primero falló. Tenemos que ver esto. Nosotros sabemos que el primer Adán falló, pero vino el segundo Adán, que es Cristo Jesús, y a ese lo volvieron a tentar y le volvieron a hacer las mismas preguntas de diferentes maneras, subliminalmente. Y le dijeron, si me adoras. Diga conmigo, si me adoras. Y él le dijo, solo a tu Dios adora. Hay algo que le dejó ir Jesucristo al enemigo, y es que solo a mi Dios y a tu Dios adorarás. No le dijo, solo a mi Padre y a tu Padre. No le dijo eso. Pero a nosotros nos enseña el Señor y nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. En la ventaja que usted tiene hoy en día es de que usted es hijo y el diablo sigue siendo diablo. Él no es hijo, él es creación. Por eso a él, cuando lo tientan en el desierto, Jesucristo se levanta y le dice, a mi Dios y a tu Dios. ¿Por qué le dice Dios? Y no le dijo a mi Padre y a tu Padre, porque Dios mismo sabía, Jesucristo sabía que él no tenía nada que ver con él en ese momento y no tiene ninguna relación, así como usted está sentado hoy aquí y usted tiene que entender que todo lo que le está pasando no es porque Dios le place. Hay momentos que Dios permite que ocurran las cosas, pero hay más, el 98% de las cosas que usted está viviendo son ocasionadas por nuestras propias decisiones, por nuestro propio yo-yo, el que yo puedo hacerlo y me va mal las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que vivir de una manera sobrenaturalmente diferente. Cristo es el nuevo Adán. Diga conmigo, el nuevo Adán, que triunfa donde el primero falló. Quiero hablar de esto en la Pascua también, cuando Cristo se revela en la Pascua. Era como protección. En Éxodo capítulo 12, en Egipto, la muerte era inevitable para todo primogénito. Usted se recuerda la historia, a menos que hubiera una sustitución. Y ahí entra la sombra, un cordero macho, un macho cabrío, sin defecto, cuya sangre se aplica en los postes y el dintel de las casas. Si la sangre estaba presente, el espíritu de muerte pasaba de largo. Y eso nosotros lo tenemos hoy en día. Con la sangre de Cristo nosotros venimos a tener vida y vida eterna. Por eso dice, cuando dice que cuya sangre se aplicaba en los postes y el dintel de las casas, entonces si la sangre estaba presente ahí, la muerte pasaba de lejos. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros no morimos. Nosotros vamos a llegar a un tiempo donde dice que nosotros vamos a dormir. Diga conmigo, yo voy a dormir. Porque el que tiene a Cristo no muere. Porque el que tiene a Cristo dice que duerme. Porque su palabra dice que cuando venga Cristo Jesús por la iglesia, dice que los primeros que se van a levantar son los que estaban durmiendo en Él. Y después dice que los que quedemos, y a mí me gustaría vivir, yo no sé si a usted le gustaría vivir esa experiencia, ¿no? Que un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y llevados hacia allá. ¿Cuántos se quieren ir para allá? Aleluya, pero por el momento hay que trabajar aquí en Motastepe. Amén. Entonces, un cordero dice que nosotros, ya sabe usted, eso pasaba de largo. Ahora nosotros tenemos a Cristo y la muerte ya no es eterna, sino es una vida eterna. El fundamento en Cristo, tenemos que estar fundamentados. Juan el Bautista lo identificó de inmediato. He aquí el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, verso 29. He aquí, diga conmigo, he aquí el Cordero de Dios.
¿Por qué? Porque él era el que iba a quitar. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los vestidos de la vida. Así dice ese texto. ¿Qué es lo que quita entonces el Cordero? El pecado, ¿de dónde? Del mundo. Por eso usted tiene que saber que nosotros no pertenecemos a este mundo. Usted y yo, diga conmigo, usted y yo no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, somos peregrinos en este mundo, pero Cristo en nosotros y nosotros en Cristo no pertenecemos a este mundo. Por eso entiendo ahora, y me gusta ese texto cuando Jesucristo le dijo: yo me voy de aquí porque el diablo, ese que viene ahí, no tiene nada que ver conmigo, yo me voy. Por eso es que usted tiene que entender que cuando estamos cimentados en Cristo, usted no tiene que estar peleando con alguien que ya fue derrotado, alguien que ya fue vencido, alguien que ya no tiene nada que ver contigo. Pero muchas veces nosotros estamos teniendo muchos pavores y miedos porque nos han vendido de que tenemos lucha contra carne. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas. Y eso está escrito, sí está escrito, pero usted tiene que ir al contexto de lo que está hablando la palabra. Y la palabra a mí me dice que sí, pero no es el espíritu, no es que yo tengo que estar peleando todo el tiempo porque no tengo zapatos. Espíritu de zapato, ¿por qué no vienes a mi casa? No puedes estar peleando por cualquier espíritu. Ahora, el problema no es solamente estar peleando y le ponemos nombre a las cosas y lo llamamos el espíritu de sábana. Hay un espíritu endemoniado de la sábana que te agarra y te revuelca en la cama y no te deja levantarte y venir temprano. Hay un espíritu sabanático, dice, que es demoníaco, que me agarra, me revuelca y se une con ellos dos espíritus más suaves que son almohadas y no me dejan despertarme ni levantarme. Le echamos la culpa a la sábana cuando en realidad no es la sábana, cuando en realidad no es nada de eso, somos nosotros mismos. Dile a tu hermano: levántate temprano, vete a dormir temprano. El problema es que te querés ir a dormir 1/4 para las 3 de la mañana y querés levantarte 1/4 para las 4 de la mañana. Ese es el gran problema. No vas a descansar, no vas a descansar. Dile a tu hermano: hay que descansar. Esto es un motor que si usted no descansa va a colapsar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender esto porque la sombra no tiene nada que ver con nosotros. El fundamento es Cristo. He aquí, dice Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios. La realidad que nosotros tenemos que vivir no fue la sangre de un animal lo que salvó a la humanidad, sino la sangre perfecta de Jesucristo. Él es nuestro Cordero sin mancha que detiene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Y eso no es una licencia para estar pecando. Que Cristo sea nuestro Cordero, el que quita el pecado del mundo, el que nos limpió, el que nos salvó, el que nos tiene en la vida eterna. Eso no nos da una licencia para estar pecando. Si mi hermana le levantó la voz a su esposo, no le levantó la voz al esposo, le levantó la voz a Cristo mismo. Porque Él es Cristo, porque en Él está Cristo y en Él está todo. El problema es que muchas veces nosotros cometemos errores y después decimos, y después dice ella, y tal vez ella, como tiene un negocio que está vendiendo más de 50,000 córdobas semanales, entonces prácticamente cuando le levanta la voz a él, entonces se le cae la venta y se le baja a 5,000 córdobas. Y después dice: ¿qué está pasando? Hay competencia. Y no es eso, es que adentro, diga conmigo, en la casa, ocurrió algo que usted no tenía que. Por eso es que tenemos que caminar, tenemos que entender. Ahora, hermanos, no todos somos perfectos, pero estamos en el perfecto que es Cristo. Por eso Él dice: vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Pero estamos hablando de que cargados y cansados ¿de qué? De tanto cometer errores en el mismo lugar. Dice Él, le dijo a la mujer que la hallaron en adulterio. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Dónde están los que te juzgan? No están. ¿Quién te tiró la piedra? Nadie. Ok. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Ni yo te juzgo. ¿Quién lo dijo? Léalo. Cristo mismo. Ni yo te juzgo, te dice Cristo. Así que vete y no peques más. Punto. El problema es que nosotros tenemos la gracia y agarramos la gracia y pisoteamos la sangre de Cristo cometiendo el mismo error cada vez y cuando. Cada vez y 2 horas, cada vez y 3 días,
Cada vez es que tengo a Cristo y agarramos y nos volvemos hermanos texto bíblico. Agarramos el texto bíblico que dice, abogado tengo para con Dios, que es Cristo Jesús, el que murió por mí, y comienzan a brincar y a hablar en lenguas y de todo. Pero no saben de que Cristo también, y el Señor dice, hey, ¿acaso ustedes no han leído también en la porción que dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor? A nadie le gusta ese texto. Diga conmigo, no nos gusta, pero es realidad. Por eso es que cuando nosotros, Él permite, no es que Él manda, Él permite que las cosas que te tenían que pasar la cuenta. Es que el problema, yo como siempre lo predico, mi hermano, Él me ofende a mí, Él no tiene problema conmigo. Yo no tengo problemas con Él, el problema se lo agarró con el de arriba. Cuando yo ofendo a uno de ustedes, el problema me lo estoy acarreando yo. Y mira el orgullo de nosotros mismos, que se lo dije, pero se lo dije, que a mí ya sabe el hermano que conmigo no se mete, porque sabe que el Espíritu me empodera, y le digo sus 4 verdades. Yo te lo digo, hermano, ¿viste? Te lo digo en el nombre de Jesús. Y le hablamos así, ofendemos. Y el hermano callado, aunque no creo, pero se calla. A esto es lo que tenemos que llevar, porque el hermano callado se quedó de brazos cruzados y la gente dice, ¿y lo viste? Es un tonto, no dijo nada, no se defendió, baboso. Y comienzan el mismo enemigo. Mira, la hermana dice, ay, yo la hubiera agarrado y le hubiera dado con el espíritu de los 10 mandamientos, dice. Y la agarro y la arrastro. Y en su casa pone todavía la alabanza, la voy a agarrar del pelo, la voy a arrastrar. Así actúa cuando nosotros no tenemos a Cristo. Pero Cristo dice, hey, déjamelo a mí, déjamelo tranquilo, ay, déjamelo. Y cuando nosotros, Él mismo, Dios mismo se encarga de mandártelos y ponértelos en bandeja de plata. Dios mismo se encarga, no mañana, no pasado, no el siguiente semana, no los 15 días, no al mes. Puede hacer hasta que se lleve hasta 1 año, 2 años. Pero Él te los va a entregar. Porque Dios es bueno y poderoso. Porque Dios toma control de todo. Él te los va a entregar. Cindy, si te ofendieron, ahí déjalo. Dios te lo va a entregar. Dios te va a entregar lo que Él necesita para que tú sepas que Él es un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Entonces, no fue la sangre de un animal la que salvó a la humanidad, sino la sangre perfecta de Jesús. Él es nuestro Cordero sin mancha que detiene el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Oiga bien eso. Él es el que detiene, oiga bien, el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Si nosotros, y yo siempre lo voy a predicar, hermanos, de esta manera. Si Dios mirara a Harling Hernández como Harling Hernández, ya me hubiera fulminado. Pero Dios no mira a Harling Hernández, sino mira al que está en Harling Hernández. Y Él mira a su Hijo en nosotros. Porque si no, ya te hubiera quitado de donde te puso. Porque si no, ya te hubiera agarrado, te hubiera quebrado, te hubiera pegado contra las paredes y te hubiera tirado y te hubiera mandado no sé a dónde. Si Él mira a Ana López como Ana López, la quiebra, la revienta. Yo digo que le saca los ojos. Pero Él no mira a Ana López como Ana López. Él mira a Ana López, pero no mira a Ana López. Él mira al que está en Ana López, que es su hijo. Él mira al que fue crucificado en ella. Dile a tu hermano, Él no te mira a ti, te mira al que fue crucificado por ti. Ese es el verdadero Cristo que nosotros tenemos. No fue un macho cabrío en la sombra que pusieron los de no. Fue el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Fue el que dijo, yo voy a morir por Nelson aunque no se lo merezca. Voy a morir por Hazel aunque tampoco se lo merezca. Voy a morir por el que tenés a la par y a la izquierda y a la derecha, atrás y adelante. Por ese individuo voy a morir yo. Y por eso es que estamos vivos hasta hoy. Porque Cristo en nosotros y Él en nosotros vamos a ser más que vencedores. Quiero irme también. El que carga la culpa por nosotros
En Levítico 16, quiero que se vaya. Estoy leyendo y estoy haciendo comparación entre el viejo y el nuevo pacto. Levítico 16 es a menudo, hermanos, el libro que ignoramos pero contiene la mayor carga evangélica del Pentateuco. En el día de la expiación, ¿cuántos saben cómo se dice el día de expiación en el Dígame, porque yo no sé. Ustedes leen más Biblia que yo. El Yom Kippur. El Yom Kippur dice que es el día de la expiación. Y lo traigo a la mente, y lo traigo ahora, porque se presentaba el ritual del macho cabrío expiatorio. Eso era todos los años. Y entonces por eso es que la gente hacía un trueque con Dios en ese entonces. Por eso es que ellos no eran hijos. Porque ellos lo que hacían era directamente un intercambio. Yo te doy, tú me perdonas. Yo le grité a mi esposo, yo te doy, pero tú olvidas el grito de mi esposo, que le hice a mi esposo. O viceversa. Yo te doy, pero tú olvidas que no le di para la ropa a mi esposa. Yo te doy, pero olvídate que no me hicieron café. Y así estaba el pueblo. Por eso es que usted tiene que entender que usted ya no es pueblo de Dios. Usted hijo de Dios, que es diferente. Porque los del pueblo de Dios, ellos no podían entrar a la presencia de Dios en la manera gratuita como nosotros lo hacemos hoy. La sombra, hermano, que nosotros tenemos que ir viendo, es ir eliminando, es por medio de Cristo. Diga conmigo, Cristo. Entonces, la sombra, el sumo sacerdote Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del animal vivo, confesando los pecados del pueblo. Esto simbolizaba la transferencia de la culpa. Luego el animal era llevado al desierto para morir solo. Ojo, ¿cómo así? Es como que usted venga y hoy en día apliquemos lo que estaba en la ley, y usted venga y traiga por decir algo, un chanchito, un cerdo, o un toro, un cabrito, lo que sea. Usted lo trae y el sacerdote Nelson Moreno ponía las manos en el torete y decía, como lo traía el hermano Tomás, entonces él ponía las manos en el torete y le decía: este torete es el que va a recibir todos los pecados de Tomás, todas las malas palabras que él dice, toda la fornicación que anda haciendo, todo el adulterio, todo lo que le roba la mama, todo lo que le roba la comida, todos esos pecados se le pasaban al torete. Y entonces ese era todos los años, diga conmigo, era todos los años. Pero Cristo vino una sola vez y para siempre, para morir. Es que, mire, la gracia es tan poderosa, pero también quiero decirle a usted saber que, ¿acaso cree usted que Dios no sabía que usted iba a gritar el día que gritó? ¿Acaso usted cree que Dios no sabía que usted iba a pecar el día que pecó? ¿Acaso usted cree que Dios era inocente, que no iba a saber que nosotros nos íbamos a molestar y íbamos a decir cualquier caballada, como decimos a Lonica? Soltamos palabras soeces, decimos, oye, pero también tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nos va rearguyendo. Y ya lo que hacía antes, ya no lo sigas haciendo. Por eso la palabra dice, el que robaba, ya no robe. El que mienta, ya no siga mintiendo. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, iglesia? Dios ya sabía que tú te ibas a molestar. Dios ya sabía que te ibas a resbalar en eso. Dios ya sabía que habían pruebas que no ibas a pasar. Dios sabía que le ibas a fallar en tu mente. Tal vez no lo dijiste, pero lo pensaste. Antes había que ver al hombre y a la mujer en el hecho para que pudieran declararse que eran pecadores, adúlteros y fornicarios. Hoy en día dice que solo con ver a la mujer y pensar, ya pecaste. Por eso tenemos que
Yo digo que las guerras más violentas no están en Irak, ni en Turquía, ni en Vietnam. Están en tu mente. Dile a tu hermano, cuida tu mente. Porque hay veces que usted no tiene nada que comer y la mente lo comienza a atacar. ¿Y ahora qué doy? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Ya no sé qué hacer. Y anda buscando qué vender, anda buscando qué hacer. Llama a uno, llama al otro para que le preste dinero y ninguno le da. Y la mente comienza a torturarte, comienza a darte fuerte. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros muchas veces, por eso es que la palabra dice, vengan a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Pero tenemos que entender que la mente la tenemos que llevar a los pies de Cristo. El sumo sacerdote le explicaba la transferencia de la culpa. Luego el animal era llevado al desierto para morir solo. El fundamento en este caso, que es Cristo, Jesús es tanto nuestro sumo sacerdote como nuestro sacrificio perfecto. Él fue llevado fuera de la ciudad al Gólgota. Diga conmigo, Gólgota. Así se llamaba el lugar donde fue crucificado, que en el original se llama el Monte de la Calavera. Ahí fue crucificado, el Gólgota, no el Colgate, me dijo una hermana, el Colgate, me dice, no, ahí es el Gólgota, hermano, hermana, le digo, cargando en su propio cuerpo el peso de nuestra rebelión. ¿Acaso usted cree que Dios no sabía que nosotros íbamos a ser los primeros rebeldes? ¿Acaso Dios no sabía que usted, sabe cuando, yo pastor, yo no soy rebelde, usted es rebelde cuando no ora? Wow, voy a atacar aquí, voy a meterme en tierra, paz. Cuando usted no ora, es rebelde. Porque dice, yo quiero tener intimidad contigo. Yo quiero estar contigo. Quiero que hables conmigo. Ven, dice la palabra de Dios que hay que orar sin cesar. Y nosotros no oramos, y ni con César ni el tío César. Ninguno. No oramos de esa manera. Ahora, ¿por qué, pastor, usted dice que nosotros entramos en rebeldía cuando no oramos? Yo se lo voy a poner fácil. Cuando usted no ora, usted le está diciendo a Dios, no te necesito. Lo puedo hacer solo. Cuando tú no estás orando, le dices a Dios, no te necesito hoy. Yo puedo sola, yo puedo solo. ¿Oíste? Dios, no te necesito hoy. Por eso es que nosotros, ¿usted cree que por puro gusto dijo Dios, oren sin cesar? ¿Qué es sin cesar para usted? Algo que es continuo, seguido, a menudo. A la hora que usted puede hacerlo, tiene que hacerlo. Cuando nosotros no oramos, le estamos siendo rebelde a Dios. Amén. 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 Toca a 2 o 3 hermanos y dile, deja de ser rebelde y busca cómo orar. Deja de ser rebelde y busca cómo orar, iglesia. Porque nosotros creemos que, se da cuenta que muchas veces nosotros, ¿para qué voy a ir a la congregación? Ya aburre ese pastor. Ya aburre estar viendo al mismo con ese corbata. Ya el mismo pusieron a servir. Y comenzamos a ver y comenzamos a hacer cosas y decimos no. Y nos quitamos. Y ahí viene el enfriamiento. Y cuando miramos no queremos venir. Y viene la muletilla. No, si Dios dice que metámonos, es cierto, Él dice en el texto, métase a su lugar, en su cuarto seguro, para que hable conmigo. Pero también dice en Hebreos, oye, no dejen de congregarse, como muchos. ¿Por qué? Porque Él sabía. Hermano, esto es como el carbón. ¿Cuántos han visto que se hace o han hecho ustedes una carne asada? Dice que uno compra el carbón y lo enciende y todos los tucos de carbones se van quedando y se van hasta que se ponen rojo, ¿sí o no? Pero cuando se cae uno del fogón, en menos de media hora perdió el color rojo y se puso negro. Y después que se puso negro se va enfriando y quedó el tuco carbón negro. Así nos volvemos nosotros cuando no venimos a las congregaciones. Porque cuando el fuego de Dios está no es porque el pastor que predica, no, es porque qué bello y cuán hermoso es que estén todos los hermanos juntos.
Por eso es que yo le digo, usted no tiene que venir a buscar a Dios aquí. Ayer yo estaba, y yo creo que lo dije, ayer allá en una invitación que me hicieron a un lugar que fue a predicar, y le decía, si usted vino hoy a buscar, oiga bien, si usted vino hoy a buscar y a congregarse, ok, para venir a adorar al Dios, usted no vino, qué vergüenza, qué fracaso, le digo. Porque usted no tiene que venir a buscar a Dios aquí. Porque entonces usted me está diciendo que usted no tiene a Dios en su casa. Porque muchas veces nosotros creemos y le echamos la culpa. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Es como cuando yo digo, voy a entrar a la iglesia, espérame aquí afuera, diablo. Cuando salga de la iglesia volvemos a hablar. Así. Y Dios no es así. Dios dice, yo estoy en ustedes, entre ustedes, estoy con ustedes, he estado, dice 365 veces desde el Génesis hasta el Apocalipsis, dice, no te dejaré ni te desampararé, y todos los días de tu vida estaré con, dígale a su hermano, están contigo y no te has dado cuenta. Porque muchas veces nosotros creemos que nos estamos ahogando, el agua llega hasta aquí y estamos ahí, pero cuando miras nunca dejaste de comer, nunca dejaste de vestirte, estás pagando el agua, la luz, el teléfono que te sacaste allá en el gallo más gordo y de todo un montón. Y estás pagando deuda y no te has dado cuenta. Eso es que Cristo está contigo todos los días de tu vida. Amén. Dele palmas al Señor porque Dios es bueno, es poderoso. ¿Cuántos están acá? Dice que Él llevó el peso de nuestra rebelión. Oiga bien, la realidad que nosotros tenemos que entender en esto es que como el macho cabrío se perdía en la soledad del desierto, Cristo fue desamparado en la cruz para que nosotros nunca tuviéramos que estar solos ante Dios. Oiga bien eso, es poderoso, hermanos. Así como en el viejo pacto que el macho cabrío era y se perdía en la soledad del desierto y se moría solo, Cristo fue desamparado en la cruz para que nosotros nunca tuviéramos que estar solo ante Dios. Y ahí la promesa, nunca te dejaré, Telma, y nunca te desampararé. Yo seré tu Padre, seré tu Dios, seré todo lo que tú necesites. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo, estaré siempre con Él. Por eso cuando los vientos recios estén golpeando tu barca, iglesia, tienes que voltear y decir, ¿a dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Sino de ti, Padre. Levanta es que la trampa más arcaica que tiene el enemigo y el infierno es que te rodea. El enemigo te rodea y te tapa a todos los alrededores. Pero lo que nunca ha entendido es que Él no va a poderte tapar hacia arriba. ¿Por qué? Porque arriba está el gran yo soy. Arriba es donde tú puedes levantar tu mirada y decirle, papá, heme aquí, necesito un abrazo, necesito algo. Y comienzas a hablar con Él y Él dice, hijo mío, y manda a los ángeles y dice, yo voy a mandarte lo que tú estás necesitando. Por eso es que usted lo veo más gordo cada día. Que no le hace falta comida, no le hace falta nada. Yo veo que todo. ¿Cuántos de ustedes tienen techo que para ir a dormir ahora? Si llueve, no se moja. Y si se quiere a dormir, se va a acostar tiene una cama. Que tenga una hamaca, pero no duerme en el suelo. Pero ahí se acomoda. Tenemos que creerle que Él es poderoso. Él nunca nos va a dejar. Dile a tu hermano, no te van a dejar nunca, hombre. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Así como el macho cabrío, Cristo fue desamparado en la cruz para que nosotros nunca tuviéramos que estar solo ante Dios. La voz que debemos oír. Y ese es el punto. Usted no tiene que oír a los pastores. Usted tiene que oír a Cristo en los pastores. Porque si usted vino y usted está siguiendo a un hombre, qué fracaso. Porque el hombre te va a decepcionar. ¿Sí o no? El hombre te decepciona. Pones tu confianza, por eso él dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y entonces, ¿por qué están los pastores si es un hombre? Pero es que usted tiene que ver a Cristo en el pastor. El problema es que yo estoy viendo si yo veo al hombre nada más. Y yo quiero traer esto, la honra es poderosa. Diga conmigo, la honra es poderosa.
Pero tenemos que saber discernir. Porque yo puedo estar honrando al hombre de Dios, pero no quiere decir que todo lo que diga el hombre de Dios es correcto. Porque aún entre el hombre que es puesto por Dios, puede estar accionando lo que es solamente el hombre y no de Dios. Por eso es que usted tiene que tener muy en cuenta que usted no tiene, incluso usted no tiene que ir a la congregación porque ahí está el pastor que a mí me gusta, como predica, hay fuego, chip y candela. Si usted viene por eso, mejor váyase. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted está viendo al hombre, no está viendo a Dios. Y usted no tiene que venir a ver hombre, tiene que venir a buscar siempre una palabra que viene de parte de Dios a través de ese hombre. Pero qué elegante o qué lindo es cuando nosotros reconocemos que aunque el hermano Nelson no me salude, que aunque la hermana Maya y canta no me saluda, que cuando el hermano Erling anda haciendo cucharas ahí que no quiere hablarme, entonces yo me voy de esa congregación. Qué fracaso. No te vayas, hermano, porque cuando llegues al otro lado vas a ir con el mismo problema. Porque una manzana podrida descompone al resto. El problema no son los que no te hablan, el problema eres tú. A ti no te cuesta nada ponerte en la puerta y cada vez que esté entrando alguien que te esté saludando y le diga: bienvenido, hermano, mi nombre es Harlen Hernández. Bienvenida, hermana. ¿Usted es la pastora? Aquí tiene un hermano. Pastora, gracias, mi nombre es Harlen Hernández. Cuando quiera, estoy para servir en la congregación. ¿Usted es hermana de la congregación o es activa? Amén, gloria a Dios. Mi nombre es Harlen Hernández. Padre, yo le aseguro que si yo lo hago 4 domingos seguidos, todo el mundo se aprende mi nombre. El hermano Harley, cuando no llegue el hermano Harley, van a decir: no vino el hermano Harley, no lo miraron, ¿qué será? Harley José. ¿Qué pasa? Diga conmigo, ¿qué pasa? Que nos han enseñado mal. La iglesia es como el hospital. Vienen heridos, vienen con el ojo chueco, vienen garroteados, vienen puñaleados, vienen todo. Estoy hablando en el espíritu. Al hospital no llegan los que están sanos. O usted se va cuando... ¿Qué gana de gastar ahí una tomografía para que me digan que estoy sano? ¿Qué gana de gastar? ¿Sí o no? El examen o los exámenes te los manda el médico para saber que en realidad qué es lo que está pasando. Porque usted se sintió mal. No es que se sentó en así mal, no, se sintió mal. Y yo voy a ir donde el médico. ¿O es que acaso la hermana, usted hermana va al médico cuando dice: ay, me sentí con ganas de ir a la consulta, de pagar $35 de consulta y aleluya, gloria a Dios, voy a ir? Usted va cuando usted se siente que ya tiene semanas de estar sintiendo esa dolencia, ese problema. Entonces dice: no, yo necesito ir al doctor, porque es cierto, en lo espiritual podemos estar bien, pero esto es esta carne, esto se va a podrir, esto es putrefacto. O no sea, cuando usted se corta, déjese que se corra un poquito la sangre y que se seque, y después olfatéela. ¿Cómo huele la sangre? Hiede. ¿A qué hiede? A chompipe, dicen ahí. A chicuí. Hediondo, chicuizo. Y así estamos adentro. Pero nosotros notamos. A mí me pasa, hermano. Yo tengo estoy confesando que lo tenía. Porque no quiero ofender a nadie. Pero cuando yo paso, yo siento que el hombre anda golpeado. Yo soy uno de los que, mira, me saco, si ando dinero, le compro. Toma, comprate un desodorante. Se lo hago, se lo digo. Si siento que anda alguien con el aliento que... yo busco cómo resolverle. Para que otro no le pase lo que me pasó a mí, que me golpearon. No, porque hay gente, hermanos, que es que el aliento es como el orgullo, que nosotros no lo miramos ni lo sentimos.
pero el que está de frente sí lo mira, ¿sí o no? Es problema. Y yo tenía ese gran problema, que yo no me sostenía. Si yo sentía que la hermana pasaba y el pelo le andaba húmedo y le di, yo le decía, hermana, ven acá, le llevé ese pelo. Vaya a buscar cómo echarse algo, no sé. Era problemático, hermano. Ahora va a decir, ya no me le arrimo al pastor. ¿Por qué? Porque muchas veces la confrontación no nos gusta. ¿Sí o no? ¿A quiénes de ustedes les gusta estar en lo putrefacto, en lo hediondo? Ay, qué ganas de estar oliendo comida podrida. Qué ganas de estar oliendo la carne que se malió. Anda a traerme un pedazo de carne para olfatearlo. Nadie, a nadie le gusta. Pero quiero hablar de esto muy poderoso. Voy a hacer referencia en Mateo, Deuteronomio 18:15. Quiero hacer referencia. Y esta es la voz, diga conmigo, la voz que se debe oír. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A Él, ¿qué? A Él, esto es en el viejo pacto. Y desde el viejo pacto nos están diciendo las cosas. Ahora Mateo 17:5, que es lo literal, o sea, la relatividad. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me detengo, punto y coma. Y después pone: a él oír. Por eso le decía, si usted viene solo a oír a un pastor, qué fracaso. Si usted viene a oír a una pastora, a alguien que está predicando, usted viene por el profeta, usted viene por el... ¡Qué fracaso! Dice la palabra de Dios, a él oír. Por eso usted, cuando le hagan lo que le hagan en la congregación, usted no se vaya por lo que le hagan en la congregación, porque usted viene a escuchar palabra de Dios. Usted no viene a ver qué es lo que me hizo la fulana, el sutano, el mengano. ¿Y cómo es que dice que aquí es? Entonces, si ellos no tienen amor, usted tiene que darle amor también. Para que aprenda. Dile a tu hermano, tienes que aprender. Entonces, a él oír, ¿a quién van a escuchar? A la alabanza. A la hermana Ana. A la hermana Telma. A ella la vienen a oír. ¡Qué fracaso! ¿A quién van a escuchar? A la hermana Talía. Mateo 17:5. Que nunca se les olvide. Si solo eso van a aprenderse el día de hoy, no me importa, pero apréndanlo. Y vívanlo. Y tráiganlo en su vida. A él oír. Fíjate, hermano, que el hermano Julano me enganó. Si él me viene a decir todo ese chismerío santo, yo lo que le voy a decir es Mateo 17. Ok, está bien. Mateo 17:15. 17:5, perdón. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Yo no voy a escuchar lo que estás hablando de él. Yo voy a escuchar lo que él me dice de él. Porque nosotros como hombres, rapidito le pasamos la cuenta a cualquierita. A mí no me vengan con santurrones que se, ay no, yo no, pastor. Oh, aleluya, gloria, no me vengan con eso. Que usted tiene la posición, si usted fuera Dios, ya no existiera el pastor. Así de sencillo. Y si yo fuese Dios, mandame otro remanente nuevo. Es que así es el ser humano. Si tu mamá fuera Dios, ya no existieras. Y viceversa. Cuando tu mamá te dice no, Sharon, no, basta, ya te dije que no.
Si ella fuera Dios en ese momento, ay, fueran motos ustedes. Amén. ¿Cuántos están acá? Ahora, a él oíd, Moisés fue el libertador de Israel, pero él sabía que su ministerio era incompleto. Él profetizó: el Señor, su Dios, levantará de entre ustedes un profeta como yo. Él lo profetizó, Moisés. Oiga bien eso. La sombra, Moisés actuaba como mediador entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí. Pero el cumplimiento en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, vemos a Jesús resplandeciendo en gloria, y Moisés y Elías le aparecen a sus lados. Pero la voz del Padre interrumpe para decir: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién tiene que oír? A Cristo. Amén. Puede venir el profeta de profetas, puede venir el que mueve millones de personas en cruzada, puede ser el que más usa a Dios para que se levante la gente, para que se sanen, para esto y para lo otro, puede ser todo lo que usted quiera.com, pero si usted está escuchando a ese hombre, usted no está haciendo nada. Usted tiene que ir a Él, a Cristo. El problema es que muchas veces Dios levanta gente, levanta a los varones, levanta a las mujeres y se vuelven profetas y les da una buena plataforma donde estar. Pero el problema es de que después ellos asumen que son ellos los que están haciendo las cosas. Y se les olvida que la gloria solo es de Dios, no es del hombre. Dígale a tu hermano: dale la gloria a Dios todo el tiempo. Entonces, la realidad en el Antiguo Testamento prefigura, pero Cristo documenta el cumplimiento de todo. Ya no necesitamos intermediarios humanos. El profeta mayor que Moisés ha llegado y Dios ha hablado a través de él. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que entender que la sombra era necesaria para que viniera y que fuera un prepulsor de lo que tenía que cumplirse, que era Cristo. Es Cristo, no era, es Cristo. La sombra. Por eso es que yo le digo, hermano, cuando usted vaya a hablarme a mí de la palabra, usted ocúpela toda, pero Cristo es el centro de todo. Tiene que ser Él, porque por mí no murió la pastora. No sé si por usted murió la pastora, pero a mí la última vez que yo leí esta Biblia, que me gusta, me dijo que el que murió se llama Cristo Jesús. No fue ni Martín, no fue ni Jason. Dios los puede usar, Dios los puede tener ahí, pero nadie pagó por mí más que Cristo Jesús. Entonces, lo siento mucho si yo no lo ando adulando, ni le ando levantando, ni le ando tirando flores. No lo esperen de mí, porque al único que yo me tengo que doblegar se llama Cristo Jesús. Amén. Y así usted tiene que ser, tiene que escuchar a Él, escucharlo a Él. Pero yo le digo, hermanos, nosotros tenemos que crecer en el Espíritu y seguir entendiendo. Por eso yo decía que nosotros tenemos que entender que el viejo pacto fue la sombra de lo que tenía que venir. ¿Y qué es lo que vino? Cristo. Pero Él no vino para irse, Él vino y se quedó con nosotros. Amén. Tenemos que entender esto, de la sombra a la esencia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Usted no tiene sombra, usted tiene esencia dentro de usted. Cuando nosotros nos demos cuenta de que no solamente es decirlo del diente al labio que soy hijo, pero cuando yo soy hijo yo tengo que entender la esencia que está en mí, el poderío que está en mí, el grande que está en mí. Es que nosotros somos, por eso es que los ángeles se ponen celosos de nosotros mismos, porque dice que allá arriba los ángeles pasan las 24 horas del día adorándole al Señor, pero cuando usted se mete en el baño, cuando usted está en la cocina, cuando usted está limpiando, cuando usted hace algo, está haciendo algo y comienza a alabar a Dios, aunque usted no sea el mejor tenor, aunque usted no se sepa muy bien la alabanza, pero si se le sale el gallo, que se le salga, pero usted comienza a cocinar un tomate por lo menos y no tiene nada que comer, pero se encontró un tomate ahí, usted dice: le voy a echar sal y le voy a echar aceite que me quedó ahí y qué sé yo, y voy a hacer un tomate encebollado, qué sé yo, y se lo come y solo eso tiene y comienza a cocinar. Pero también dice, una alabanza poderosa sale de sus labios. Dice el Señor: esta está entendida, Él está entendido.
Pero ¿qué es lo que hace la humanidad? Anda tocando puertas por un lado y por el otro, y todo el mundo se da cuenta de tu problema y nadie te dio solución. Se nos olvida Mateo 7:7. ¿Qué dice Mateo 7:7? Se nos olvida, porque como hijos tenemos que tener eso. Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Mateo 7:7, que no se les olvide, hermano. Es a Él que tenemos que oír, es a Él. En las más mínimas decisiones que usted tenga que hacer y tomar, incluya a Dios. Proverbio 16:3 en adelante. Léalo. Cada proyecto que usted vaya a hacer, cada decisión, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán. ¿Se da cuenta? Usted no vino porque le dio la regalada gana hoy, no, usted vino porque Dios lo trajo para que escuchara esta palabra, que la sombra no tenía nada que ver contigo, lo que tenía que ver era la esencia, que es Cristo mismo. Él es el que te va a usar donde estás, Él es el que te va a seguir usando, Él es el que te va a hacer, pero cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido, no remordido, porque el remordimiento nada tiene que ver con el arrepentimiento. Atentamente, los que se quieren ir en la caja de la mamá cuando se murió. La mamá. Nunca la fueron a ver. La miraron como cualquier cosa toda la vida. Nunca le dieron. Y ese día, ¡ay, mamá, te me fuiste! Se me va mi alma contigo. Mentiroso, hipócrita. No, llévame que yo los tiro. Vale que no, ya le dije a mis hermanas y que quede pautado que cuando ocurre eso, yo le dije a mi hermana, si vos no le servís a mi mamá en vida, cuando esté el día que si no me ha llevado a mí primero y se va mi mamá, yo te lo digo, a mí en la tumba yo no quiero ver a ningún hipócrita gritando, porque si está a la orilla los voy a empujar que se vayan con ella. No pegan 4 gritos. ¡Mami! ¡Mi vida se acabó, mamá! Y se desmaya. Pero cuando hay que pagar para abrirle el hueco, no tengo. Ahí prestarlo, después te los pago. Pero cuando ya la están, llévame contigo, yo los mando ahí también, hermano. Yo no puedo ver a alguien, yo mejor me quito. Porque sabe una cosa, cuando usted le sirve en vida a su mamá, esos gritos no existen. Porque como hijos nosotros le dimos lo mejor. Solo los remordidos quieren hacer en ese momento revolver. ¡Ay! No, hermano, no ande con eso. En vida, deje de andar viendo tumba. Ay, voy a ir a limpiar la tumba de mi mamá. ¿Cuál tumba? ¿Para qué? Se la voy a ir a pintar. ¿Por qué no le pintaste la casa en vida? Que ella miró el color. No, voy a ir a limpiar y le voy a echar agua para que se calme la sed de ella. ¿Cuál sed? Imagínense. Oiga, el hermano dice, le va a llevar una pichinga de Coca-Cola de 3 litros porque le encantaba a la mamá beber Coca-Cola, dice. Pero nunca se la dio en vida, se la va a llevar a la tierra. Remordido, por no decir hipócrita. Ay. Yo sé que esto no es de dar aplauso, pero dele palmas al Señor. Hermano, tenemos que vivir la vida como tiene que ser. Yo le aseguro que si uno de ustedes pasa mejor vida, todos van a llorar. Pero nadie en vida se arrimó a preguntarle, ¿por qué querés que te lleve en oración el día de hoy? Bueno, quiero que me lleves en oración porque ya tengo 2 semanas de no estar comiendo bien. Y no es porque estoy enferma, es que no tengo que comer. Y le diga, claro que sí, hermana, yo te llevo en oración. Y con la cartera, con 25,000 córdobas en la cartera. En su casa tiene abundancia. Y no sacarse por lo menos, decirle, comete una carne asada para que comas bien hoy. De no suplir las necesidades.
Es que ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es venir aquí con sus camisas elegantes, con sus perfumes y estar ahí, que ve, aquí viene Carmelo, el único que tiene el evangelio. Y cuando viene la hermana que viene entaconada con los mejores tacones, los hush puppy, ¿sabe el pastor de claro, ¿cómo no voy a saber si tengo 3 mujeres en la casa? 2 hijas y mi esposa, ¿verdad? Para que no me malinterprete. No soy de los de allá, de los del viejo pacto que tenía 7 mujeres en un solo. No, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que muchas veces nosotros venimos a las congregaciones y estamos en las congregaciones, pero no activamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos han orado? Sinceramente, no me conteste, pero ¿cuántos de ustedes han orado por el olfato espiritual para saber la necesidad del hermano que tiene la par? Sinceramente, ¿cuántos han orado para saber, Señor, revélame lo que necesita mi hermano o mi hermana? Olvídense de los hermanos por el pastor. No, el pastor no necesita nada, anda en carro, trabaja bien. Que el hermano ganan dólares, él no necesita. Hermano, no necesito, ¿sabe por qué? Porque Dios es mi suplidor. Pero como hombre, también es necesario que oren por mí. Que no sería malo que me regañen con $100, así como que tome para que lleve. Para los chicles dicen ahí. Pero no sería tampoco malo que un día se me arrime, pastor, quiero orar por usted. ¿Usted me permite? ¿Por qué no? Porque se nos ha enseñado en las congregaciones, en las religiosidades, que el pastor es el top, que no necesita oración. No. Usted se me arrima y me dice, yo quiero orar por usted, pastor, ¿me permite? Claro que sí, oremos. Para mí eso va a ser genial. Así que usted tiene que arrimársele al hermano y decir, ¿te gustaría que te llevara en oración? ¿Por qué querés que nos pongamos de acuerdo? Dice que donde 2 se ponen de acuerdo, ahí está. Y aplicamos Mateo 7:7. ¿Qué te parece? Mira, tanto a ti como a mí nos hace falta el billete. ¿Vos necesitás o no necesitás? Claro que lo necesitamos. Yo también. Apliquemos Mateo 7:7 y dice que si lo pedimos en su nombre nos va a mandar. Pues ¿cuántos lo hacen? Solo lo aplicamos para el propio yo. Señor, yo. Ayer les hablaba también a donde fui a predicar, estuve ahí y fue tremendo, fue un momento poderosísimo para mi vida. Y el Señor me decía, si supieran el poder que hay del orar por los demás, no por ustedes. Pero nosotros solo, Señor, sáname, Señor, dejemos. Mire, el Señor no quiere que se vaya temprano, ya está lloviendo. Y el que quiera ir, váyase. Bajo lluvia. Dios es bueno, amén. Dios es poderoso porque Dios es el único que nos sostiene, nos mantiene y estamos en este lugar. Ahora, la sombra, Moisés actuaba como mediador entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí. El monte de la transfiguración, en Mateo 17, vemos a Jesús resplandeciendo en gloria. Moisés y Elías aparecen a su lado, pero la voz del Padre interrumpe y dice, qué lindo sería que dijera el Señor de nosotros. Esa es mi hija amada, en la cual yo tengo complacencia. O que diga, ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Pero lo miramos tan lejos eso, que qué equivocados estamos. A Dios no le interesa lo que Erling hizo hace 5 minutos atrás. Si estaba pensando en el Real Madrid, si estaba pensando en Hosen. A Dios no le dice Dios, está en la congregación y está pensando en que cómo va ¿será que le puedan ganar la Champions? Él mira eso y dice, porque él no mira a Erling ni mira los pensamientos de Erling, él mira al que está en Erling. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. A él oíd. Dile a tu hermano, a él oíd.
El Antiguo Testamento prefigura, pero Cristo documenta. Eso me gustó a mí y yo lo escribía. El Antiguo Testamento prefigura, pero Cristo documentó el cumplimiento. Ya no necesitamos intermediarios. El profeta mayor que Moisés había dicho o llegó a ser, y Dios ha hablado a través de él en el viejo pacto, pero ahora tenemos a Cristo. Hermanos, déjenme decirle que el Antiguo Testamento es Cristo encubierto y el Nuevo Testamento es Cristo descubierto. No sé si me entendió. En el Antiguo Testamento era Cristo encubierto, pero en el Nuevo Testamento es Cristo descubierto. Por eso Él dice, vengan a mí todos los cargados y que estén cansados, que yo los haré descansar. Pero yo, dice el Señor, tengo la opción de darles para que ustedes puedan entrar y tengan acceso ante mi presencia, ante el lugar santo, al lugar santísimo. Yo no tengo que ir a los atrios, ya puedo entrar como hijo al lugar santísimo. Yo no sé cuántos están acá, pero en Génesis es la simiente, en el Éxodo es el cordero, en Levíticos es el sacrificio, en Deuteronomios es el profeta. Oiga bien esto, no busques en las escrituras una guía de autoayuda, busca la persona que las llena, que lo llena todo, que es Cristo Jesús. Cuando entiendes que es Cristo, es la sustancia, dejas de perseguir la sombra y comienzas a caminar en la luz de su rostro. Amén. Hermanos, por miles de años la humanidad caminó en la penumbra, viendo solo el contorno de lo que Dios iba a hacer. Veían la sangre de corderos y sabían que faltaba algo. Veían a Moisés y sabían que venía alguien más grande. Veían el ritual del desierto y sentían el peso de su pecado. Pero hoy, diga conmigo, hoy tú y yo no tenemos que vivir de sombra. La sombra de Génesis capítulo 3 se convirtió en la cruz del Calvario, en el Cordero de Éxodo 12. Se convirtió el cuerpo de Jesús entregado por ti y por mí. El macho cabrío de Levítico 16 fue aquel que cargó su propia cruz fuera de la ciudad para morir en tu lugar. Se acabó, diga conmigo, se acabó el tiempo de símbolos y sombras y señales, porque la sustancia está dentro de ti. La sustancia está dentro de ti. La sombra, hermanos, désela fuerte. La sombra ha pasado porque el sol de justicia ha nacido. Iglesia, no busques a Dios en rituales vacíos, búscalo en la persona de Jesucristo, porque en Él la promesa se hizo carne y la sombra se hizo luz. Tenemos que dejar cosas. Tenemos que dejar muchas cosas. Hoy, iglesia, quiero desafiarte, porque no te puedes ir de este lugar igual de como entraste. Si has entendido que Cristo es el cumplimiento de todo, te hago 3 invitaciones directas esta mañana. Número 1, acepta la sustancia. Número 2, suelta tus cargas. Y número 3, escucha su voz. Te digo esto porque si aceptas la sustancia, has estado viviendo una religión en sombras. Si no aceptas la sustancia, has estado viviendo en sombras y religión y rituales y no conoces al Cordero. Hoy es el día de aplicar su sangre, no en los dinteles de las puertas de tu casa, sino en los dinteles de tu corazón. Dile: Señor, reconozco que tú eres mi sustituto, que tú eres mi todo, que tú eres lo que yo necesito. La segunda es: suelto mi carga. Si sigues cargando pecados que ya fueron confesados, recuerda el ritual de Levíticos. Jesús se llevó tu culpa al desierto. Déjalo ir. No vuelvas a recoger lo que Dios ya alejó de ti. Y número 3, escucha su voz. Dios ya no habla por sombras ni por nubes oscuras. Dios te habla hoy a través de su Hijo, que te está pidiendo
¿Qué te está pidiendo Jesús, iglesia? ¿Qué paso de obediencia has estado postergando? Mientras nos ponemos en pie, iglesia, te invito a que dejes de mirar la sombra y fije tus ojos en el rostro de Cristo. Le voy a pedir a la alabanza que me acompañe con una adoración.